Buenos días, jóvenes estudiantes del tercero y cuarto año de secundaria de la institución educativa San Ramón de Pangoa. Comenzaremos la sesión número 5 de la experiencia número 4. Comunicamos nuestros compromisos a través de un podcast. La experiencia número 4, reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. La competencia que trabajaremos se comunica oralmente en su lengua materna, obtiene información del texto oral. Bueno, esos son todos los criterios de evaluación que deben conocer todos ustedes. El reto es grabarse un podcast adecuando su acta de compromiso sobre los derechos y aportes de los grupos sociales a una mirada de nuestro bicentenario. En esta experiencia hemos trabajado el acta. Ustedes ya conocen que es un documento en el que se deja constancia de lo ocurrido en una reunión. Su estructura varía según el tipo de reunión a los participantes. Finalidades de un acta informativa y prescriptiva. Tenemos ahí el modelo de un acta que debe tener un título, introducción, desarrollo y cierre. Ustedes ya lo han elaborado ya, la versión final de su acta. La actividad que vamos a trabajar es que ustedes van a adaptar su acta de compromiso a un guión de podcast. En clase, en la experiencia número 3, hemos trabajado todo lo relacionado a lo que era un podcast. Entonces ustedes ahora van a tener que trabajar en esta parte, van a ustedes a adaptar su compromiso a un podcast. Van a tomar en cuenta que el podcast tiene 3 partes: introducción, desarrollo y despedida. En el podcast debe exponer acerca de los pueblos indígenas y los subtemas que has desarrollado en el acta, con el objetivo de darlos a conocer y aportar con algunas propuestas de solución. Igualmente, en la despedida debes considerar el bicentenario de la independencia de nuestro país y las acciones propuestas. Las propuestas deben ser alcanzables y convincentes. El podcast tiene 3 partes: introducción, desarrollo y despedida. En la introducción, presentarte a ti mismo y decir el nombre del podcast, anunciarles a los oyentes sobre qué vas a hablar y de qué forma lo harás. Si vas a tener un invitado, si vas a agradecer a los que te apoyan. En el desarrollo es lo que sería el cuerpo de tu historia, el capítulo en sí, esta parte en la que dependiendo de la temática y el estilo de tu podcast, puede ser más flexible en cuanto al guión. Despedida, agradecer al público y despedirte. En esta parte deben ustedes dar un adelanto de su próximo podcast y se da algunas recomendaciones. Entonces no nos olvidemos, jóvenes, que vamos a elaborar un podcast que va a tener su introducción, desarrollo y despedida. Ya lo hemos trabajado esto en la experiencia número 3. Bien, chicos, entonces ustedes en la clase anterior hemos trabajado todo lo relacionado a lo que es el acta, ¿no? Han elaborado ustedes un acta y eso es lo que van a utilizar ustedes para hacer su guión de su podcast, ¿ya? Todas estas partes de acá que estoy poniendo en negrita, todo esto lo vamos a considerar dentro de nuestro guión de nuestro podcast. Entonces tenemos 4 temas y de esos 4 temas ya no pondremos pues en el podcast, ¿no? El señor Tomás Lara Pérez manifestó o la señora Linda Pérez mencionó, no. Ya quitamos esos nombres y solamente ponemos las participaciones de las personas que están participando en dicha reunión, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con esos
con esos temas para hacer nuestro guión de nuestro podcast. ¿Ya? Entonces tenemos cuatro temas que van a tener que ustedes planificar en su guión de su podcast. Acá les voy a presentar el guión del podcast, que está solamente fácil para que ustedes lo puedan rellenar nada más. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá la introducción, donde dice: hola, les saluda Tomás Lara Pérez, y estás escuchando Guiándonos hacia el Bicentenario. En esta oportunidad trataremos acerca de la igualdad de derechos y oportunidades de los pueblos originarios en relación al Bicentenario. Primero les explicaré acerca de estos pueblos y la igualdad de oportunidades de acuerdo a su lengua, la igualdad de acceso a recursos energéticos y la igualdad de sus derechos, con el objetivo de conocerlos y aportar con algunas propuestas de solución en estos temas. Luego viene el desarrollo. Según la base de datos de los pueblos indígenas u originarios, los pueblos indígenas son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país o región. Se puede decir que ellos mantienen aún sus costumbres, lengua, identidad. A la fecha se tiene información de 55 pueblos indígenas en el Perú, 55 en la Amazonía y 4 de los Andes. ¿De dónde está sacando esto? Está sacando de las lecturas que han trabajado ustedes en sus respectivas áreas. Y ahora la parte de acá que estoy resaltando, ¿no?, que está de azul, marroncito y verdecito, que son, estoy sacando de mi acta de compromiso, ¿ya? Entonces está totalmente fácil, jóvenes estudiantes, ¿ya? Esta parte ya está desarrollada, que es el primer tema, ¿ya? Y luego viene el segundo tema, que es de recursos energéticos. Luego viene el de igualdad de derechos. Y por último, hablaremos sobre el Bicentenario y finalmente se despiden ustedes. ¿Ya? Está con sus respectivos minutos. Con sus respectivos minutos. Introducción 4 minutos, desarrollo 12 minutos y la despedida 4 minutos. Pero yo creo que es mucho. Ustedes van a tener que resumir las propuestas o las participaciones dentro del acta de compromiso y lo vamos a trabajar en 7 minutos nada más. Solamente 7 minutos va a durar nuestro podcast. Ya, jóvenes estudiantes, entonces, ¿ustedes qué van a desarrollar? Van a hacer primero su guión de su podcast y luego recién hacemos nuestra grabación. Ya saben que para grabarse su podcast ustedes tienen que primero ensayar 2 veces, ubicarse en un lugar donde no haya mucha bulla, también modular bien su voz. Si se van a leerlo correctamente, respetar los signos de puntuación, etcétera. Ya, jóvenes estudiantes, entonces eso era la explicación que íbamos a trabajar con ustedes y luego ustedes se van a tener que evaluar con esta lista de cotejo. Ya, esta lista de cotejo yo les recomiendo que antes de hacer su guía de su podcast, antes de grabar su podcast, ustedes utilicen todos estos criterios de evaluación, porque en base a eso nosotros a veces les estamos evaluando. ¿Ya, chicos? Bien, de esta manera estamos terminando esta sesión de aprendizaje. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima.